Fono 67 223 11 25, 67 223 34 656. Atención personalizada. Enfoque informativo. Presenta Contingencia Regional, espacio dirigido a los televidentes y cibernautas para ampliar la mirada informativa con temas de actualidad. Bueno, quiero agradecerle. Justamente en la mañana me encontré con una chica de apellido Oyarzún, si no me equivoco, quien me dijo que estaban de aniversario, los TEA acompañamos. Así que está aquí Claudia Bilbao Peña, vicepresidenta de esta organización, para que nos cuente de qué se trata. Nosotros sabemos, pero quienes nos están compartiendo, conversando en sus hogares a través de esa pantalla, Claudia, usted le cuenta. Gusto de tenerla por acá. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias por la invitación y qué bueno que se hayan encontrado con Carla, porque para nosotros es muy importante. Nuestra agrupación se llama Asociación Te Acompañamos y está formada por padres, madres, familiares y algunos adultos con trastorno del espectro autista. Y en realidad no es nuestro aniversario, sino que el 2 de abril se conmemora el Día Internacional de la Concientización o Concienciación del Autismo. Y la idea es promover, es sensibilizar, es dar a conocer este trastorno del espectro autista, de qué se trata en el fondo. Porque muchas veces la gente lo asocia a dos extremos, o los niños Asperger que son genios y qué sé yo, pero también lo asocian a la caricatura que hay de ese niño que se mece todo el tiempo y mira el techo y que en el fondo vive en su mundo privado, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se descubre todo eso? ¿Cómo es? En el caso, ¿tiene usted también la experiencia como madre? Claro, yo tengo 2 niños con trastorno del espectro autista. Y la verdad, claro, uno como mamá se da cuenta de que ciertos hitos no se van cumpliendo. Muchos de ellos tienen retraso, o la mayoría, o todos, el retraso en el lenguaje. Les cuesta reconocer el yo, por ejemplo. Mi hijo repetía cosas, por lo tanto yo no, y como era primer hijo, entonces no me di cuenta al inicio. Pero uno le decía, ¿quieres agua? Y en vez de decir sí, decía, ¿quieres agua? Por ejemplo, le costaba decir que sí o que no a las respuestas o a las preguntas que uno le hacía, que en el fondo requerían respuestas cortas. Y de ahí, claro, nos fuimos dando cuenta que él se alejaba del resto de los niños en el jardín, por ejemplo, porque le molestaban los ruidos muy altos. Ellos son muy sensibles en tema sensorial. Y así hay diferentes signos tempranos, signos de alerta que se pueden detectar y un poco dirigir la sospecha hacia el trastorno del espectro autista. Pero le cuesta a una madre que es primeriza, a un padre que nadie nos enseña a ser padre. Exacto. Uno va aprendiendo a medida que va funcionando. Sobre la marcha. Sobre la marcha se arregla la carga. Claro. ¿Y cómo lo detectan los médicos? ¿Cómo llegan ustedes a llegar a la conclusión que su hijo está en esa categoría? Primero es una sospecha. A los 2, 3 años, o incluso antes hay sospecha. En general los niños no hacen, es una cosa que yo no entendí hasta ese momento qué significaba la atención conjunta. Por ejemplo, uno le dice, mira, y el niño ve dónde va la mano de la mamá o la mano del papá. Cuando uno se acerca, ellos quieren, no sé, por ejemplo, compartir el juguete que están usando. Mira, no hablan todavía, pero a uno le muestran el juguete, ¿cierto? Hay como una retroalimentación de la comunicación. En los niños autistas eso no está o está muy disminuido. Entonces, los médicos, o en este caso muchas veces las enfermeras que juegan un rol fundamental en el control del niño sano, van detectando estas cosas y les van alertando a los padres para que en el fondo ellos dirijan la atención hacia un especialista. Ahora, el diagnóstico definitivo lo pueden hacer solamente los psiquiatras y neurólogos infantiles y eso se hace poco más tarde, 3, 4, 5 años, pero al momento de haber sospecha ya se podrían hacer algunas intervenciones y dar algunos apoyos a los niños como para levantar esas áreas que tengan un poco más descendidas. El trastorno del espectro autista es un problema, un trastorno del neurodesarrollo, es decir, neurológicamente ellos crecen distintos a las personas normales, entre comillas, o neurotípicas. Entonces, eso hace que tengan dificultades en la socialización, en la comunicación, y hay otras cosas
que son un poco más prácticas o domésticas, que uno ve niños que se frustran muy fácilmente porque no se pueden comunicar, porque no pueden expresar sus emociones, niños que tienen muy baja tolerancia a la frustración, y uno ve, claro, en lo práctico, en la pataleta, entre comillas, el berrinche, que en el fondo son descompensaciones de ese niño porque no es capaz de entender el entorno. Llega un momento en que se equilibran de acuerdo a los años. Por eso, pues, una persona tiene ya es un joven de 30 años, puede actuar como una persona de 20 años. ¿Sí? Lo que sucede es que, bueno, hay varios signos que confluyen en esto, y son los especialistas los que definen si efectivamente es un trastorno del espectro autista, o también hay algunas otras cosas asociadas. ¿Existe recuperación? No existe recuperación. Y es súper importante que me pregunte eso, porque esto es una condición, no es una enfermedad. Lógico, ¿no? Si Entonces, lo que uno hace justamente con la detección temprana y la intervención de los profesionales, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos muchas veces también, uno trata de compensar esas áreas que son descendidas y tratar de que el niño se nivele justamente a su edad, a sus coetáneos en el fondo. Y eso permite hacer una mejor inclusión, que ellos vayan al colegio, que ellos sean personas funcionales, que ellos lleguen incluso a tener profesiones y sean un aporte a la sociedad. Pero de ese espectro de niños, porque es un espectro, hay desde niños muy descendidos o con muy bajas habilidades sociales y otros que pueden ir compensándolas, como se dice. Por lo tanto, hay niños que efectivamente pueden llegar a ser autónomos y otros que van a necesitar probablemente apoyo durante toda su vida. ¿Y tienen ustedes también facilidad en el ámbito de la salud para poder hacer todos estos gastos? Lamentablemente no. Es muy difícil, sobre todo en esta zona, acceder a un especialista para que haga el diagnóstico definitivo. Muchas familias que tienen los medios y pueden, se trasladan a Santiago o a otras comunas, a otras regiones que tengan especialistas. Eso por un lado, y lo otro es que muchos necesitan también apoyo farmacológico, y este apoyo farmacológico tiene que ser supervisado, y eso no siempre se puede cumplir. ¿Y eso se puede lograr, por ejemplo, con convenios con estas farmacias populares que hay de la municipalidad? La farmacia popular trae muchos de los medicamentos que se necesitan, pero esos medicamentos necesitan una receta. Y ahí a veces topamos en que cuesta mucho acceder al especialista. Son muy pocos los especialistas que hay en la región, y lamentablemente vienen muchos niños, digamos, que todavía no han sido diagnosticados, y los que están diagnosticados también son muchos. Ahora, la realidad de Coyhaique es un poco menos mala, por decirlo así, pero hay personas y niños afectados en esta condición que están en zonas mucho más extremas. ¿Logran autonomía? Muchas veces sí, pero con los apoyos que les den en la casa, los especialistas, en el colegio, y eso se puede lograr. Bueno, mi caso es una imagen bien parecida a lo que es la realidad general. Mi hijo mayor, él aprendió a leer solo, va al colegio con los niños de su edad y se adaptó muy bien a su entorno. Pero el más pequeño, que tiene 6, él todavía no habla, es preverbal, y todavía tampoco controla el esfínter, entonces para él ha sido más lento el proceso. Y tienen el mismo ambiente, los mismos padres, el mismo tipo de estimulación, entonces eso nos trae, digamos, a la realidad de que muchas veces no va a depender de la estimulación el que avancen más rápido o no. En general siempre va a ser mejor que tengan apoyo y terapias, pero hay terapias especiales. Exactamente. Con los caballos, por ejemplo. Los caballos pueden ayudar, todo lo que son terapias complementarias pueden ayudar. El agua también. Todo lo que les ayude a comprender un poco mejor el entorno y a luchar contra esta cosa que tienen de la hipersensibilidad o también la hiposensibilidad al entorno. Hay niños que son muy sensibles, por ejemplo, a los ruidos. Los niños en general en esta condición no discriminan los ruidos, por lo tanto salen a la calle y sienten todo a la vez. Entonces es una locura y se desesperan. Pero cuando van creciendo y se les va explicando y logran entender de qué se trata, ellos se van adaptando. Y eso se puede lograr. Pero hay familias que muchas veces no tienen esos apoyos. Pero hay una cosa importante, Claudia, que me imagino los une a ustedes en una sola institución que se llama
Te acompañamos. Te acompañamos y eso une a la familia y se complementan. O sea, qué importante es lo que usted me está diciendo. Es un apoyo porque para algunas familias claramente esto es un drama. O sea, cuando uno le dice, o los médicos o los especialistas les dicen a esta mamá o a este papá, su hijo está dentro de este grupo, se les viene el mundo encima porque uno se imagina, uno tiene expectativas, ¿cierto? Cuando tiene hijos, a todos los padres nos pasa y resulta que esas expectativas se caen al suelo de golpe y porrazo. Pero a la medida que va avanzando este apoyo o estos aprendizajes que van teniendo los niños de la mano de los especialistas, de los padres, de otras instituciones que apoyan, esto un poco ellos se van acostumbrando y van aprendiendo a conocer a los hijos y van viendo el vaso medio lleno y no al revés. Entonces, y en ese acompañar y en ese duelo, en esa cosa de que viene la negación, del que no quiero, del que no, si a mi hijo se le va a pasar, estamos nosotros un poco para darles un empujoncito y recordarles que es una condición que no se les va a pasar y que mientras más tiempo demoren en asumirlo como padres, en el fondo los que van a estar más perjudicados son justamente los hijos. Aquí está la importancia justamente de la unión del padre y la madre. Y la experiencia previa también. Claro, el amor que hay que tener porque hay que a veces soportarse mutuamente, que no cuesta tanto cuando hay amor, claro. Pero también hay momentos que no son muy especiales y que se desespera uno no tener a su hijo que logre entender a los 6 años y todo eso. Pero esa es una muestra de amor muy grande, me imagino, mamá. A ver, sí, pues, uno de repente colapsa, y no es que uno no quiere, o sea, colapsan los padres cuando tienen hijos, obviamente, neurotípicos, porque a veces los niños hacen cosas que uno no quisiera que hicieran, sobre todo en estas épocas de encierro, que los niños están en espacios muy pequeños y todo el sistema colapsa, y claro, de repente, claro, es difícil estar con un niño que le cuesta aprender el tema del control de esfínter, por ejemplo, en mi caso, y tengo que cambiarle de pañal, no sé, muchas veces, y estamos por salir, y resulta que me doy cuenta que tengo que cambiarle de nuevo, entonces volver atrás, entonces uno anda siempre en una carrera, de ir y venir. ¿El mayor qué edad tiene? El mayor tiene 7, a punto de cumplir 8, tienen casi 2 años de diferencia. ¿Y ustedes tienen estos 2 o animan a un tercero? No. Suficiente con esos 2, pero vivimos con el mayor de mi marido que está con nosotros también, que no tiene trastorno del espectro autista, pero sí tiene otro tema que es bien frecuente también, que es el déficit atencional con hiperactividad, que es otro tema que es muy, en algún aspecto está relacionado con el TEA, porque hay niños que tienen ambas cosas, digamos. De hecho mi hijo de 7 años tiene ambas cosas. Y que también tiene que ver con lo sensorial. Y yo creo que ahí, bueno, yo quiero hacer 2 cosas, aprovechar, digamos, la tribuna. Uno es agradecer a las autoridades de educación, que ellos, desde que nosotros empezamos a tocar puertas y plantear la necesidad que hay de educar a los docentes respecto de estas condiciones, de esta condición en particular, ellos han sido muy abiertos a difundir entre los mismos profesores y que en el fondo lo que nosotros planteamos que de capitán a paje se sepa de esta condición y que no es muchas veces que los niños quieran ser así, sino que en el fondo son así y no lo pueden evitar. No pueden evitar sentir la frustración, no pueden evitar gritar. ¿Se hacen amigos? ¿Logran amigos? Sí logran amigos. De hecho, me emocionaba yo mediodía porque la profesora de mi hijo, siempre le pregunto, digamos, cómo se comportan los otros niños con mi hijo, si hay rechazo, si hay bullying, porque eso existe. Sí. Y ella me decía, no, lo cuidan, lo quieren. Entonces, claro, eso dice uno, pucha, qué bueno que en el fondo está en el colegio, mamá. Claro, la mamá se va tranquila justamente, y ojalá fuera la realidad de todos los padres, pero lamentablemente no es así. Y lo otro que quería, que en el fondo que los profesores están muy abiertos a aprender, porque este es un tema que es apasionante también cuando uno se empieza a meter en este tema o a averiguar de este tema, a estudiar el tema. El rol de las escuelas especiales. Las escuelas especiales no son lugares donde van los niños raros o donde van los niños para no tener avances. Muchas veces hay prejuicio respecto de que no lo voy a mandar a una escuela especial a mi hijo porque no va a avanzar o porque se va a quedar ahí nomás. Mentira, eso no es cierto. Las escuelas especiales tienen
Las competencias tienen profesionales, La tienen especialidad. personas que se dedican y han visto muchos niños con tal o cual condición, por lo tanto son las mejores personas que pueden hacer que nuestros hijos avancen. A veces se necesitan apoyos extra, pero un poco sacar del prejuicio, porque muchos padres pueden pensar que si en algún jardín infantil, por ejemplo, cuando los detectan o hay sospecha, los mandan, vaya a la escuela especial, en este caso de acá de la zona del Club de Leones, no, porque pucha, es que mi hijo se va a quedar ahí, no, mentira, por favor no lo hagan. Y les cuento mi realidad, no por ser autorreferente, mi hijo de 7 años, él estuvo en la escuela especial 3 años, lo nivelaron y entró al colegio y está en el curso correcto, según la edad. Qué bueno. Y muy bien incluido, y es parte del grupo. El más chico le ha costado un poco más, pero claramente sin el apoyo de esas instituciones, el escenario sería mucho más complejo. Dios la acompañe, Claudia, a usted y a su esposo y a su familia. Usted nos ha dado hoy día una pauta muy interesante porque es la familia, y la familia hay que prácticamente generarla y con la fuerza de la madre, con el acompañamiento del padre. Le dejo la cámara para que se despide y mande el mensaje final y nos volveremos a encontrar, me imagino, en algún programa nuevamente. Quiero agradecerle a Carla la oportunidad, nada es casual. Hoy día justamente teníamos un invitado que nos había dicho que no pudo llegar a la región y estaba justamente este espacio y se me acerca Claudia y le digo, Carla, y le digo, anda a la tarde, cuenta con nosotros. Y vino usted y nos deja una gran reflexión, la felicito. Muchas gracias. La dejo para su despedida. Usted hablaba de las madres, pero me tiraron la oreja una de las mamás del grupo, que los padres también participan. Nos gustaría que pudieran participar mucho más, pero hay padres que se han hecho cargo de manera muy estrecha de los niños y tienen una relación muy estrecha con ellos y han sido un gran aporte. Y lo otro que quisiera decir es que nuestros hijos van a vivir en un entorno que a veces no se puede entender o es muy difícil de entender para ellos. Y el llamado es a criar a todas las personas en base al respeto, a la empatía y a respetar la diferencia. Para evitar, sobre todo, casos muy graves que hemos visto nosotros de bullying de niños. Nuestros niños sí a veces gritan un poco más, repiten cosas que no debieran. ¿Hacen deporte? ¿No? Sí, hacen deporte. Y pueden ser muy buenos en eso, pero también son muy buenos en los computadores y en las cosas que puedan ellos estar muy concentrados y sin, digamos, relaciones de comunicación o interacción social. Así que eso, a llamar a los padres en general que críen a sus hijos en el respeto, en la empatía por el otro, y a los padres que tienen niños que tengan sospecha, por favor, acérquense a nosotros. Nosotros tenemos una página, un fanpage que se llama Te Acompañamos. Cualquier duda, acérquense, porque mientras antes lo asuman, mientras antes asuman que sus hijos tienen una condición, ellos son los que más ganan. Los niños son los que más ganan y el tiempo que se pierde puede ser una pérdida que no se pueda reparar en términos de avance. La vicepresidenta de Te Acompañamos, gracias. Claudia Bilbao Peña, ¿no? Peña. Nos ha acompañado hoy día y nos ha dejado, por supuesto, un mensaje y un compromiso como medio de comunicación de seguirlos acompañando. O sea, nosotros también te acompañamos, Claudia. Muchas gracias. Hoy día hemos recibido unas cartolas del hogar, del registro social de hogares. La gente ha venido a conversar con nosotros, nos ha llamado, nos ha compartido y que quedaron fuera del bono leña. Lo recibían siempre, o el bono de calefacción que le llaman, y que hoy día tiene una gran cantidad de situaciones. Dice su hogar está certificado entre los 41% y 50% por el ingreso o mayor vulnerabilidad social. Está el RUM de las personas, los integrantes del hogar, por lo tanto no accede al bono, y esto ha pasado hoy día con muchos adultos mayores. Nosotros tenemos una intervención del diputado Calixto sobre esta materia y después le tenemos una sorpresa que queremos compartirla también, porque dicen que el humor es la resistencia del pueblo. Así que vamos a ir con este tema de la cartola, que tengo ya varias de ellas en mi poder, sobre el registro social de hogares, que no llegó a las personas que normalmente lo recibían, más ahora en las condiciones que estamos viviendo con esta pandemia.
asustados y preocupados.